Buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela, un espacio que garantiza la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En este viernes de cultura y recreación, los invito en casa que estén atentos a todas y cada una de las clases y orientaciones que nos traen nuestros docentes de los distintos niveles de educación que nos acompañarán acá en nuestro espacio maternal, preescolar, primaria, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro RPA. Pero antes de continuar con lo que se viene en este viernes de cultura y recreación, es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. Acompáñenme. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Recuerde que con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. ¿Y qué les parece si me ayudan a postear estas medidas en nuestras redes sociales? De inmediato, porque nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa. Por Instagram puedes seguirnos como Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, Cada Familia Una Escuela Oficial, que además aparecen acá en pantalla para que comiencen a interactuar con todos nosotros. Amigos, amigas, ahora sí, como ya tienen todas nuestras coordenadas, vamos a dar inicio a este viernes de cultura y recreación acá en Cada Familia Una Escuela de la mejor forma. ¿Con qué se celebra? ¿Qué se recuerda o qué se conmemora, mi querida Venezuela? Un día como hoy. Adelante. 4 de marzo, fallecimiento Arístides Rojas. El 4 de marzo de 1894 falleció en Caracas Arístides Rojas. Fue escritor, historiador, naturalista, periodista y médico. Este último título lo obtuvo en la Universidad Central de Venezuela. Se dedicó a las letras, convirtiéndose en uno de los más famosos e importantes de la época, indagando en la historia, la naturaleza y las letras y divulgando la cultura. Tenía una casita así, así, de la cocinita el humo salía así, así. Hay un campito y un lindo jardín para ver el cielo y bailar así. Tra la 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 la, tra la 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 la. Para entrar hay que llamar así, así. Dejamos el polvo de los zapaticos aquí, aquí. Hay una mesita y un vaso de té y una cucharita para revolver. Tra la 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 la, tra la 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 la. Allí hay una niñita así, así, de ojos redonditos y rojas mejillas así, así, con su vestidito y su cinturón y sus zapaticos nevado de charol. Tra la 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 la, tra la 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 la. Un nuevo día, una nueva mañana para compartir con ustedes en su programa Cada Familia Una Escuela, donde todos los días le estamos brindando estrategias y actividades para trabajar con nuestros niños y con nuestras niñas en casa. Soy Jenildre Mujica y voy a compartir con ustedes este viernes de cultura y recreación, donde estaremos trabajando con recreación me divierto. Ya para nuestros niñas y nuestras niñas de la etapa de maternal, vamos a invitarlos a escuchar música de relajación. En esta oportunidad voy a hacer el uso de mi celular, donde voy a colocar una música suavecita. Cuando estemos escuchando esta música con nuestras niñas y con nuestros niños, vamos a invitarlos
a que respiren, inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Los invitamos a que levanten sus manos, extiendan sus dedos, los lleven a los lados, muevan su cabeza de un lado al otro, muevan sus hombros suavemente porque nos estamos relajando y así sucesivamente con todas las partes del cuerpo. Esta actividad es súper divertida para nuestros niños porque después quedan relajados y con ganas de aprender cosas nuevas. También podemos hacer con ellos, vamos a darle diferentes pelotas, puede ser en tamaños y en texturas, como esta que yo les traje aquí el día de hoy. Esta yo la hice con papel. Agarré una pelota que estaba dañada y le coloqué papel e invité a algunos niños a que la decoraran a su gusto. También tenía una pelota de plástico. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños y nuestras niñas que es viernes de diversión? Vamos a invitar a nuestras niñas y a nuestros niños a que lancen esta pelota. Puede ser por encima de su cabeza, puede ser del pecho hacia adelante, puede ser que le lancen a los lados o puede ser que la lancen al otro lado. Esto lo podemos hacer varias veces. Vamos otra vez. Por encima de la cabeza, vamos a ver desde nuestro pecho, por un lado y por el otro. A los niños y a las niñas les encanta lanzar las pelotas y más si tienen que correr a ir a buscarla. También, como estamos pasando lo que son los carnavales, vamos a invitarlos a realizar un sombrero para la octavita, ¿verdad? Como este que yo hice aquí el día de hoy. ¿Cómo lo hice? Con una caja de cartón. Con cartón y con cartulinas que tenía en casa. Como carnaval es colorido, no podía dejar a un lado estos colores fluorescentes que resaltan por todos lados. ¿Qué utilicé? Azul, naranja, verde, amarillo. Le trencé con papel crepé. Ustedes en casa pueden hacerlo con el material que ustedes tengan. No necesariamente tiene que ser con cartulina. Podemos decorarlo de papel periódico. Quedan muy, muy lindos. Este fue el que yo les traje aquí. ¿Qué les pareció? Una caja de cartón y con ella armé un lindo gorro. El niño lo puede decorar como a él le guste y después se lo coloca y salimos a pasear porque el sábado nos vamos a colocar nuestros bellos disfraces. Para nuestros niñas y nuestras niñas de preescolar vamos a invitarlos a hacer tarjetas con adivinanza, como esta que yo les traje aquí. 5 hermanos muy unidos que no se pueden mirar. Cuando riñen, cuando quieras, no los puedes separar. ¿Qué será? A ver, los dedos. Son 5 deditos que tenemos en nuestras manos. A ver, otra que está aquí. Unas son redondas, otras ovaladas. Unas piensan mucho, otras casi nada. ¿Qué será? La pelota. Otra actividad que podemos hacer con ellos es invitarlos a hacer un juego donde armemos 2 grupos, el grupo A y el grupo B, y invitamos a que se coloquen un nombre, puede ser de animales, puede ser de un equipo de voleibol, de un equipo de fútbol, de un equipo de básquet, lo que ellos crean. Eso va a ser como cómo se llama su equipo. Un integrante del juego va a tomar el pañuelo. Y después que tengan 2 columnas, cada grupo, el que tiene el pañuelo va a decir, esta vez quiero que vengan a buscar el pañuelo saltando como una rana. Y el primero que gane, anota punto para su punto. A ver, ahora quiero que vengan arrastrándose como serpiente. Y así sucesivamente, brincando en los 2 pies, dando palmadas. De esta manera se van a divertir muchísimo nuestras niñas y nuestros niños. Para ellos también podemos hacer con los niños y niñas de preescolar es hacer unos aros de cartón.
Yo en esta oportunidad lo hice con una cartulina de color verde, que era lo que tenía en mi casa. Podemos hacer esto que traje aquí, ¿verdad? Que es un tubo, lo podemos hacer con un cilindro de papel higiénico que tengamos. Yo como no tenía, utilicé un tubito plástico que tenía y coloqué abajo un CD que ya no sirve, que está dañado, y entonces lo puedo utilizar para que mis niños y mis niñas jueguen en casa o jueguen en su escuela. Y después lo invitamos a que lo ensarte. Eso, ellos lo pueden hacer de distancia, ya sea del tamaño o la edad de que tenga el niño. Yo en esta oportunidad lo voy a lanzar aquí. Con esta actividad ellos se van a divertir muchísimo, van a adquirir muchas destrezas. Esto ha sido todo por hoy. No me queda más que despedirme. Mamá, papá, recuerda hacer todas las actividades de tu niña y de tu niño con mucho amor, con mucho respeto y con mucha tolerancia. Recuerda enviarle todas tus tareas a tu maestra. Si vas a salir, utiliza tu tapaboca, lava constantemente tus manos, cuida de ti y cuida de los tuyos. Chao, hasta la próxima. Leer es una aventura. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa Cada Familia, una Escuela. Hoy viernes, finalizando la semana con muchos aprendizajes. Bienvenida Natalie, nuevamente juntas, acompañados de los televidentes, que es toda la familia venezolana que continúan apoyando a nuestros niños y a nuestras niñas con las actividades pedagógicas a través de las sugerencias y orientaciones que desde este espacio les sugerimos. Muy buenos días familia, qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, así con la compañera Heiler, qué gusto saludarte Heiler nuevamente. Hoy viernes, día de lenguaje y comunicación, estaremos trabajando diferentes tipos de texto, pero vamos a hacer énfasis en lo que es el texto informativo, donde conversaremos un poco la definición de este texto, en qué consiste, cuál es su propósito, cuáles son las características de este texto. Entonces podemos decir que el texto informativo, como la palabra lo indica, es aquel texto que nos proporciona algún tipo de información específica y ordenada. Claro que sí, Natalie, todos los textos son importantes, pero el informativo, como la palabra lo dice, informar, cuando necesitamos una información, ubicar un tema, automáticamente buscamos un texto informativo. Los textos informativos, uno de los que siempre utilizamos en Cada Familia, una Escuela, es la colección Bicentenario, que tenemos, están los textos de lenguaje y comunicación, de matemática para la vida, pero ¿qué encontramos en los textos, en ese tipo de textos? Información variada, por supuesto, dependiendo del área. Muy bien, entonces como lo acaba de decir Heiler, los textos informativos comprenden o engloban muchísima información. Tenemos como propósito de este texto adquirir información, lo principal. Luego tenemos satisfacer la curiosidad de las personas que estamos indagando sobre este texto, entender mejor el contexto. Y fíjense que él nos ayuda a comprender otros tipos de texto, porque un ejemplo, el texto de la colección bicentenaria incluye dentro de él otros tipos de texto, como lo son los textos narrativos, descriptivos e instruccionales. Claro que sí, y las características del texto informativo es transmitir un conocimiento acerca de algo, lenguaje claro y conciso, comprende otros tipos de texto, porque si tenemos una buena comprensión lectora,
¿verdad? Podemos comprender o consolidar otro tipo de información, todo tipo de información, dependiendo del área o del tema en específico. También tenemos temas variados a un público amplio. Es importante que la familia siempre estén atentos a lo que los niños y las niñas investigan. Y por eso que es importante y siempre le damos mucha propaganda, por decirlo así, a la lectura. Que la familia se integre en la lectura con nuestros niños y con nuestras niñas de manera dinámica, de no dejarlos solos con el libro o la tablet. Es necesario que la familia se integre, que el niño y la niña tenga esa confianza de decirle a mamá, a papá o a la familia qué está leyendo o qué necesita, porque hay niños y niñas que son muy curiosos y a veces de una manera o por pena o por timidez o por temor no le dicen a la mamá porque hay palabras que escuchan en la calle o temas que desconocen, entonces es necesario que siempre estemos involucrados en la lectura con nuestros estudiantes. Vamos a conocer entonces la diferencia que existe entre el texto informativo y los otros textos para saber en qué momento nos encontramos frente a un texto informativo. Tenemos que cuando hablamos del texto descriptivo, como la palabra lo indica, es aquel que describe ciertas cualidades, puede ser el ambiente o el personaje. Nos da características específicas de algo, puede ser un ambiente, un paisaje, una persona o un objeto. También tenemos el texto instruccional, donde él nos indica los pasos a seguir para realizar algunas actividades. Por supuesto que sí, en ese texto descriptivo que acabas de mencionar, el texto instruccional, tienen características variadas. Si tenemos la finalidad de los textos, al final es también enriquecer el vocabulario, ser innovadores, fomentar en los niños y niñas ser investigadores, pero tienen características y estructuras variadas, unos se parecen, otras no. Cuando hablamos del texto descriptivo, un ejemplo muy sencillo, vamos a redactar un texto descriptivo sobre cada familia en una escuela, donde existe una variedad de maestras y maestros con mucha vocación y con talento, por supuesto, con las herramientas necesarias para seguir apoyando a los niños y niñas de Venezuela, que tiene el estudio, donde hay cámaras, donde hay una serie de personal activos, apoyando también, aunque estén detrás de cámara, y cuando hacemos que hay en el estudio, tenemos las tablets, tenemos elementos en la mesa, es estructurar, es describir desde lo más sencillo, es decir, de lo micro a lo macro. Y mientras que nuestros niños y niñas van creciendo, tenemos que ser un poco más exigentes al redactar ese tipo de texto descriptivo. Cuando vamos al texto instruccional, puede ser también un recetario. ¿Qué nos trae el recetario? De cómo preparar una torta, una comida en específico, también de cómo armar un artefacto. Cuando compramos un celular, siempre nos trae un instruccional, que es donde se enciende y todas esas aplicaciones necesarias que la persona o el usuario deben saber. O cuando compramos un juguete, también trae un texto instruccional de cómo se utiliza, cuáles son las ventajas, las desventajas de ese artículo. Ok, también tenemos el texto narrativo, que él nos indica, son aquellos textos que el contenido pueden ser reales o pueden ser ficticios. Estos textos generalmente son aquellos que despiertan la curiosidad, la creatividad y la imaginación de todos esos niños que nos acompañan desde sus hogares. Importantísimo entonces, nuestra colección Bicentenario está completamente dotada de textos narrativos y textos descriptivos. Y tenemos los textos informativos, que es nuestro tema principal del día de hoy. Un ejemplo puede ser cuando vamos a hablar del planeta Tierra o cuando vamos a hablar del cuidado del ambiente, que es una de las cosas que más se refuerza en nuestro programa. Toda esa información que nosotros encontramos puede ser en el periódico, puede ser en un libro, en una revista. Toda esa información básica de nuestro planeta, del cuidado que debemos darle, esos son textos informativos. Por supuesto que sí, hasta los temas de matemática, algo tan que a veces uno dice, pero son los números, pero esa es la integración de lenguaje y comunicación con matemática. Podemos elaborar un texto informativo sobre matemáticas, sobre un tema específico, ya que hablamos el miércoles y estuvimos conversando de la propiedad asociativa. Ayer recuerda que conversamos y dimos orientaciones a la familia sobre el uso de las 3 R's, el materiales reusables, y por supuesto que elaboramos un texto informativo sencillo y preciso para que nuestros niños y nuestras niñas, junto con la familia, puedan observar cómo es la estructura de un texto informativo. Como lo acabas de mencionar, que también el texto narrativo tiene sus características o su estructura diferente.
Entonces, cuando hablamos del texto informativo, es de esa información precisa, de un tema adecuado, de un tema específico. Si queremos hablar de, lo acabas de mencionar, de la tierra, del ecosistema, de la naturaleza, de la familia, hay diversidades de temas con los que podemos elaborar un texto informativo y porque tiene también una estructura. Recordando que los estudiantes también se dan mucho por las imágenes, los dibujos, de qué trata. El texto informativo tiene una estructura específica. Lleva un título, que es de qué trata el tema, si es, en este caso, que estábamos integrando la actividad de ayer, que es el uso de las 3 R's, que es reducir, hablamos de las 3 R, que era reducir, reciclar, reutilizar. Lleva un título, luego lleva un desarrollo, que es el tema en específico, ¿verdad? Cuando vamos desarrollando el tema sobre las 3 R, sobre la importancia de las 3 R, luego también podemos hablar al final, es como una conclusión, una importancia, ventajas de todo el tema. Entonces lleva una estructura, título, desarrollo, el inicio, porque el título siempre te va a decir, uno cuando lee el título de un texto, así sea narrativo, ya sabemos de qué más o menos trata el tema o de qué es el contenido. Entonces es necesario que nuestros niños y nuestras niñas sepan diferenciar esas características que los hacen, cómo los clasificamos, qué tipo de texto es, cómo se estructura, qué informaciones tiene cada uno. De igual manera, aquí hay una serie de textos que estamos trayendo de ejemplo, de que los elaboraron diferentes niños de otras escuelas. Aquí tenemos como un recetario, esto es un texto instruccional. ¿Por qué? Mira de qué manera, junto con la familia, podemos elaborar hermosas actividades llamativas, coloridas. Esto es un texto instruccional. Y nosotros estábamos hablando ayer de material de provecho, que hasta con hojas recicladas podemos elaborar nuestro tipo de texto de nuestra preferencia. Entonces es necesario que nuestras niñas y nuestros niños identifiquen esas características de los textos y, por supuesto, la importancia que tienen los textos, la información. Importante entonces conocer la estructura de nuestros textos. Entonces ya sabemos cómo diferenciar un texto informativo por su estructura. Si observamos los ejemplos que acaba de colocar Heiler, el texto informativo contiene su título, que el título es muy claro con respecto a la información que nos vamos a encontrar más adelante. Tenemos el cuerpo, que es el desarrollo o el contenido como tal. Tenemos la conclusión, por supuesto, finalizando. Cuando nuestra compañera acá nos muestra lo que es el texto instruccional, encontramos que vamos directo a la información, las instrucciones y los materiales que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo esa actividad que estamos realizando. En este caso, la receta, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. No tenemos un título, puede ser el título de la receta que vamos a realizar, pero no encontramos ese desarrollo, esa conclusión. Entonces ahí tenemos una diferencia. Cuando nos vamos al texto descriptivo también nos encontramos lo mismo, donde tiene su estructura específica. Vamos a comenzar desarrollando la descripción. Y el texto narrativo, podemos encontrar el título, una introducción, la cual está interna dentro del mismo desarrollo o contenido. Igualmente encontramos la conclusión, finalizando los textos narrativos internamente dentro del mismo contenido del texto. Claro que sí, Natalie, los textos informativos son muy precisos, son formales, como la palabra lo dice, son formales. Hay palabras complejas a veces que uno tiene que buscar en el diccionario qué significa, porque es dependiendo del tema, de la lectura o de la investigación que estamos realizando. Entonces, los invitamos, familia, a que con nuestros niños y nuestras niñas vamos a investigar los tipos de texto, o podemos elaborar un texto por familia, por grupo, por hijo, para que nuestros niños y nuestros estudiantes puedan aplicar esas características y ver las diferencias de cada una. Ahora vamos con las actividades de nuestros niños y niñas de primero, segundo y tercer grado. Escribe 3 oraciones en las que informes cómo se realiza la celebración de los carnavales en tu región. Ilustra tu actividad. Actividades para cuarto, quinto y sexto grado. Elabora un texto en el que informes cómo se realiza la celebración
de carnavales en tu región. Ilustra tu actividad. Así que familia venezolana de diferentes partes de Venezuela, los invitamos a destacarse en las actividades. Con esto nos despedimos, recordando las medidas de bioseguridad a cuidarse. Chao. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evelyn Álvarez y es un placer estar aquí nuevamente para llevar a sus hogares adaptaciones curriculares, recomendaciones y orientaciones a fin de garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. El día de hoy, los docentes del nivel de educación inicial nos hablaron acerca de lo que es diversión y recreación. En tal sentido, me parece importante que tengamos claro a qué se refiere la palabra recreación. La palabra recreación hace referencia al hecho de crear o producir algo nuevo, pero partiendo de que esta creación o producción debe ser divertida. ¿Okay? Es importante entonces que tengamos en cuenta que la recreación, aunque hace referencia a crear o producir, tiene que ver con crear o producir algo de manera divertida. Normalmente son actividades que se relacionan o que se asocian con esparcimiento al aire libre, pero la realidad es que son actividades para el esparcimiento del cuerpo y de la mente. Este término, cuando llegó la pandemia por COVID-19 y tuvimos la necesidad de vernos en la etapa de aislamiento social más restringida, nos fue muy difícil llegar a concretar o llegar a realizar actividades de recreación y nos costó entender cómo era eso de que si estábamos acostumbrados a que la recreación tenía que ver con salir a un parque, con ir a correr, con ir a trotar, podíamos generar actividades recreativas dentro del hogar. Por eso es importante que entendamos el concepto y le demos la connotación y el valor que esta palabra tiene. Pero antes de continuar con todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a ver nuestro video tutorial con las palabras clave en lengua de señas venezolana, por supuesto de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves: recreación, diversión, tiempo libre, juegos de mesa, Muchísimas gracias, profesora Yolibel, por traernos día a día cada una de esas palabras claves. Recuerden en casa, por supuesto, practicarlas para que puedan apropiarse de ellas. Vamos a continuar con todo lo que tenemos preparado entonces para el día de hoy. Ciertamente me llama la atención que los niños de hoy en día no están tan familiarizados con lo que son los juegos de mesa. Y tenemos que tener en cuenta que obviamente los juegos de mesa de marcas comerciales son un poco costosos. Los niños hoy en día están más familiarizados con las versiones de plataformas digitales que no permiten el compartir realmente entre personas. Por eso es importante, y hoy el día de hoy quiero traerles algunas ideas para realizar juegos de mesa con material de reciclaje, material de provecho o material de reuso que podemos conseguir fácilmente en casa. Veamos entonces en nuestra próxima lámina algunas ideas. El ludo o parchís es un clásico, ¿okay? Es un juego súper sencillo que quizás la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. Es un juego que podemos hacer utilizando cartón, utilizando un poco de pintura o también utilizando hojas de colores si no tenemos pintura, tapas de refresco, y podemos utilizar también latas de leche o la parte de abajo de las latas de leche, o estas tapas plásticas de envases grandes que son similares a las que traen las latas de leche, para usarlas de base o de lugar donde va a llegar la ficha. A través de este juego podemos trabajar lo que es el respeto de turnos, lo que es la atención, la concentración, podemos trabajar también lo que son los colores, podemos trabajar el conteo, son infinitas las posibilidades. Los juegos tienen la particularidad de ofrecernos infinitas oportunidades de aprendizaje. Otro juego bien interesante y que quizás es menos conocido que el ludo es el batalla naval. Este juego lo podemos elaborar con cajas y también con tapas de refresco o simplemente con trozos de cartón para hacer las naves. Es un juego de estrategia que consiste en tratar de identificar dónde nuestro oponente tiene ubicadas sus naves y viceversa, él debe ubicar dónde tenemos nosotras nuestras naves. En nuestra siguiente lámina
vamos a ver entonces el ajedrez. El ajedrez es el clásico de los clásicos, es el juego por excelencia y es importante que sepamos que existen programas educativos destinados a iniciar a los niños de, valga la redundancia, la etapa inicial en el aprendizaje del ajedrez, ya que tiene múltiples aprovechamientos desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje de nuestros niños. Otro es un juego conocido como monos locos, pero en este caso lo haríamos sin monos. Lo vamos a hacer con una botella de refresco, de esas plásticas, de esas de 2 litros. Podemos usar tapas de refresco y podemos usar palitos de colores, que en este caso podemos elaborar con palitos de altura, esos palitos de madera que usamos para pinchos o que se compran en las floristerías, y los pintamos con un poco de pintura. Es un mínimo lo que necesitamos para darle color a esos palitos. Como pueden ver, con materiales muy simples, materiales muy sencillos, podemos elaborar en casa nuestros propios juegos de mesa. Solo necesitamos un poco de imaginación y creatividad. Los juegos de mesa nos ofrecen la oportunidad de pasar horas y horas de diversión en familia. No todo lo que hizo la pandemia o no todo lo que nos trajo la pandemia podemos verlo como algo negativo. Algo bueno que hizo la pandemia por COVID-19 fue traernos la posibilidad de pasar más tiempo juntos, y es algo que debemos rescatar y que no debemos perder nuevamente. Así que los invito a probar algunas de estas ideas y otras que puedan conseguir en revistas, en artículos, en internet, sobre cómo elaborar sus propios juegos de mesa, para que vean y se sorprendan del resultado que van a tener. De esta manera hemos llegado al final del segmento de Educación Especial por el día de hoy, esperando que cada una de estas recomendaciones y estas ideas que les hemos traído les sea de utilidad. Y por supuesto debemos recordar que debemos mantener las medidas de bioseguridad. El COVID-19 no se ha ido, todavía está entre nosotros y es importante protegernos. El lavado frecuente de manos, usar el tapaboca correctamente, vacunarnos, muy importante vacunarnos. Y por supuesto recordando siempre que ser diferente es algo común. Muy buenos días, familia, niños, niñas en casa. Hoy viernes cargado de energía, último día de clase en nuestra sección de recursos para el aprendizaje de tu programa educativo favorito, Cada Familia una Escuela. En Lengua y Comunicación tenemos un tema realmente importante, como lo son los textos informativos. Textos informativos a partir de imágenes, ¿verdad? Muy importante este tema. ¿Por qué? Porque debemos saber qué es un texto informativo, para qué nos sirve, para qué nos ayuda. Un texto informativo es todo aquel que nos brinda una información clara y precisa. ¿Y dónde los podemos encontrar? Debemos tener presente que todos los textos son informativos porque ellos nos van a dar cualquier tipo de información, pero los conseguimos principalmente en los periódicos, revistas, folletos, trípticos. Cuando vamos en la calle, esos anuncios que observamos son textos informativos. Pero ¿qué pasa si la persona, el niño, niña, no sabe leer? ¿Puede llegar a entender un texto informativo? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo vamos a entender? A partir de las imágenes que en él se encuentren. Y allí vamos a estimular lo que es la lectura funcional. ¿Y cuál es esa lectura funcional? La que hacemos a partir de imágenes. Pero para explicar mejor lo que es un texto informativo y que cómo lo podemos utilizar en el aula de clase o en casa, vamos a dejar al estudiante Daleicy Guerra con el siguiente video. Adelante. Hola, con ustedes Daleicy Guerra, estudiante de la Unidad Educativa Nacional Parroquia Macarao, de primer año seccional. Hoy hablaremos sobre el texto informativo, que es aquel que presenta un contenido claro y preciso sobre hechos o acontecimientos con ideas claras. También lo podemos encontrar en periódicos, revistas y en anuncios. También ellos lo pueden hacer en el colegio como mapa mental, mixto, tríptico, glosario, etc. Lo ideal de estos textos informativos es que lleven dibujos para así llamar la atención de las personas y en especial de los niños que no saben leer, que por medio del dibujo entiendan la información. Muchas gracias. Excelente explicación, Daleicy. Vieron que es importante saber para qué podemos utilizar un texto informativo.
Nosotros, desde el salón de clase, podemos elaborar nuestros propios textos informativos y, ¿por qué no?, nuestro periódico escolar. ¿Cómo vamos a hacer ese periódico escolar? Convirtiendo cada uno de nuestros estudiantes en pequeños reporteros en casa para trabajar lo que hay en nuestra comunidad y pequeños reporteros en el aula de clase para trabajar el día a día de nuestra institución. Todos estos textos informativos los podemos elaborar de manera clara y sencilla, por supuesto, haciendo hincapié siempre en las imágenes, como es nuestro tema generador, ¿verdad? El texto informativo a partir de imágenes. ¿Qué es lo que queremos lograr con estos textos a partir de imágenes? Que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de mantenerse informados, que no solo los que sabemos leer y escribir podemos tener acceso a la información. Todo aquel que no haya adquirido todavía la lectura puede saber lo que es un texto informativo. ¿A partir de qué? A partir de las imágenes. Pero si nos conseguimos con una persona que tenga una discapacidad visual, no va a hacer uso de la lectura y no va a saber qué es un texto informativo. Por supuesto que sí lo puede hacer. ¿A través de qué? A través de la lectura braille. Se despide por ahora desde acá la profesora Elizabeth Burgos y nos vemos en un siguiente programa de su sección favorita, en su programa Cada Familia una Escuela, Recursos para el Aprendizaje. Hasta pronto. Excelente esta mañana de Viernes de Cultura y Recreación acá en Cada Familia una Escuela. Muchísimas gracias a nuestros docentes que nos acompañaron y por supuesto a la gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy, pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. Acompáñenme. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Recuerden que con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Seamos multiplicadores de lo positivo. ¿Y qué les parece, amigos y amigas, si estas medidas las posteamos en nuestras redes sociales para que así seamos multiplicadores de lo positivo, ya que el llamado es a cuidarnos y a la prevención? Claro que sí, porque nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa. Tienen a total disposición las redes de nuestra Casa Vive para que interactúen y nos dejen todos sus comentarios e impresiones. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Así que corran a seguirnos y a dejarnos todos sus comentarios e impresiones. Ahora sí, gran familia venezolana, hemos llegado al final de Cada Familia una Escuela, pero por el día de hoy los invito a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Pero por dónde? Por tu mejor programa educativo, Cada Familia una Escuela. ¡Se les quiere, Venezuela!